Bien, antes de ir por la parte de preguntas y respuestas, ¿verdad? Que ustedes nos han mandado muchas preguntas, vamos a tratar de responderlas todas, son bastantes, y voy a tener que ser lo más breve posible con cada una de ellas. Tomen en cuenta que casi cada pregunta es un tema de 1 hora. Voy a tratar de darles la respuesta en 1 o 2 minutos. Y hay preguntas que son preguntas de 3 horas, ¿verdad? Pero vamos a tratar de responderlas en 3, 4 minutos. ¿Está bien? Bien, vamos a iniciar con la parte de preguntas. Tratamos de ir respondiendo a las preguntas conforme al orden de los temas que impartimos. Desde el tema de la iglesia de Pentecostés, ¿verdad? Porque ya habíamos respondido todo sobre escritura, ¿verdad? La Sagrada Escritura y sola fe. Y ahora vamos a la parte de magisterio, todo lo que es el magisterio, la autoridad del magisterio y lo que es la comunión de los santos, incluyendo el tema de imágenes. Entonces vamos a ir directamente a una de las primeras preguntas que me hacen. Me dicen, es que usted nos dejó una tarea el día del tema de la iglesia de Pentecostés. ¿Cuál era la tarea? Leer 1 Corintios capítulo 14. Es más, yo les dije que se leyeran todo el capítulo 14. ¿Quiénes hicieron la tarea? Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Ve? Pues esta semana van a ir a leer todo el capítulo 14 de 1 Corintios. ¿Por qué? Porque ahí nos habla de los carismas del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Aunque dones y carismas son 2 cosas diferentes, hoy no vamos a entrar en la definición de lo que son dones y carismas, ni lo que son frutos, sino que vamos a hablar específicamente de un punto especial que me preguntan, y es sobre el don de lenguas. Ahora mencionaba el hermano Johan el asunto de que era requisito, ¿verdad?, tener el don de lenguas para poder ser parte o miembro de la línea élite de los pentecostales, ¿verdad? ¿Será que es requisito? Dice la Biblia que es un requisito hablar en lenguas. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura? Y algo importante, ¿es legítimo el don de lenguas? ¿Cree la iglesia que este don angelical, por lo menos lo que se conoce como glosolalia o la lengua de los ángeles, es verdadero? ¿Ah? Porque hay otro tipo de lenguas, ¿verdad? Como la de Pentecostés. En Pentecostés se hablaba un don de lenguas que, aunque usted tuviera otro idioma, entendía lo que aquella persona estaba diciendo, aunque usted lo dijera en otro idioma. Muy parecido al don que Dios le regaló al Padre Pío. El Padre Pío tenía ese don de Pentecostés, el don de lenguas, pero Pentecostés, en donde él llegaba y confesaba a una persona, él sin saber alemán, confesaba a un alemán, y el alemán salía contentísimo porque el Padre Pío le había hablado en alemán. Y luego le decían que el Padre Pío nunca había estudiado alemán ni sabía hablar alemán. ¿Ah? Eso es un don diferente al que popularmente vemos. Hay una exhibición que se da en la televisión, ¿verdad?, del don de lenguas. Hay todo un exhibicionismo televisivo para el don de lenguas. ¿Es real? ¿Podemos nosotros juzgarlo? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. En 1 Corintios, capítulo 14, voy a leer hasta el versículo 33. Dice así: ¿quieren hablar en lenguas? Que lo hagan 2 o 3 al máximo, pero con limitación de tiempo, y que haya quien interprete. Si no hay nadie que pueda interpretar, que se callen en la iglesia y reserven su hablar en lenguas para sí mismo y para Dios. Palabra de Dios. Pablo está reclamando porque parece que la iglesia de Corintio le daba mucha importancia al don de lenguas, más importancia que otros carismas, que para Pablo son más importantes, porque Pablo les reclama: yo hablo en lenguas y mucho más que ustedes.
Léase todo el capítulo 14. Es decir, Pablo seguramente no tenía solo el don de lenguas angelical, sino que también tenía el don de interpretar las lenguas angelicales, seguramente el don de Pentecostés y otros dones de lenguas. Pero noten lo siguiente, para que hablen en lenguas tiene que haber quien interprete. La pregunta es, en ese lugar en donde hay don de lenguas, ¿hay alguno que interprete? ¿Hay alguien que tenga el don de interpretación para que me diga qué es lo que está diciendo este hermano? Porque si no, entonces dice Pablo, si no hay quien interprete, ¿qué? Que se calle. ¿Y que se calle en dónde? En la iglesia. Vea, así es que Dios es un Dios de orden. De hecho, Pablo está diciendo, háganlo, pero háganlo con orden. Hay un grupo dentro de la Iglesia Católica que se llama la Renovación Católica Carismática. Tienen esa visión de guiarse por los carismas, por eso es carismática, los carismas del Espíritu Santo. Y en ocasiones, lamentablemente, se ha vuelto un desorden, pero en otras ocasiones la Iglesia ha puesto ciertos estatutos y se ha mantenido en orden, ¿verdad? Sometiéndose a la autoridad de la iglesia y han estado bien. Y ahí usted ve el don de lenguas, don de profecía y dones de milagros y de todo. ¿Ah? Ahora, hay que ver si hay quien interpreta lenguas hasta dentro de la iglesia católica. Puede ser que el don de lenguas que se esté dando allá afuera sea cierto, yo no lo niego. Puede ser que sí, pero no hay quien lo interprete. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de decirle? Vea, quédese calladito y déjelo para usted mismo. ¿Ah? Y si hubiera quien interprete, entonces podríamos darle la oportunidad de, ¿verdad?, haya manifestaciones del Espíritu. Pero vea cómo continúa Pablo. Todos ustedes podrían profetizar, pero uno por uno. Oiga lo que es profetizar para Pablo. Para que todos aprendan y todos sean motivados. Pues los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. En todo caso, la obra de Dios no es confusión, sino paz. Hagan como se hace en todas las iglesias de los santos. Palabra de Dios. Entonces vemos que Pablo lo que pide es orden en la iglesia. Hay gente que cree que el don de profecía es andar pronosticando el futuro. Si bien es cierto, los profetas anunciaron cosas que iban a venir, no era nada nuevo. Los profetas normalmente anunciaban cosas que podían suceder y que podía que no. Porque ellos decían, arrepiéntanse, porque si no, va a suceder tal cosa. Un exilio, un destierro. Pero ¿qué pasaba si el pueblo de Israel se hubiera arrepentido? Tal exilio no hubiera ocurrido, pero terminaba ocurriendo porque no se arrepentían. ¿Ah? Es como que yo veo un matrimonio y se me acerque un hombre y me diga, vea, es que yo le soy infiel a mi esposa. Yo veo el comportamiento de este hombre que le es infiel y yo le puedo profetizar, vea hermano, si usted no se alinea, si usted no deja la infidelidad, si no le pide perdón a su esposa, se van a terminar separando. Estoy profetizando, estoy anunciando, eso es lo que significa el profeta, es anuncio que le va a ir mal, pero si se arrepiente, puede ser que le vaya bien. Ese es el profeta, pero vea cómo lo dice Pablo. Todos podrían profetizar, pero uno por uno, para que todos aprendan. ¿Saben ustedes qué es la pastoral profética en la Iglesia Católica? Generalmente es catequesis y todo lo que es formación. Todos los que se dedican a pastoral profética están en la enseñanza. Esto que estamos haciendo aquí es parte de la pastoral profética de la iglesia. Estamos enseñando. ¿Para qué? Para que los hermanos aprendan y sean motivados. Amén. Y una pregunta por ahí que me hacían, que es que Pablo era medio machista. Porque además de que mandó a callar a los que tenían el don de lenguas, mandó a callar a las mujeres. Bueno,
Ciertamente, yo creo que Pablo era medio machista, pero él corrige. De hecho, hay una parte, no recuerdo ahorita, creo que es en 2 de Timoteo, capítulo 2, que él habla de que la mujer tiene que usar velo y que no sé qué, y de un pronto a otro se da cuenta como que la enseñanza que está diciendo no es del todo cierta, y dice, pero que el cabello de la mujer sea su velo, ¿verdad? A veces se le salía a lo judío, porque en el judaísmo sí había mucho machismo, ¿verdad? Entre comillas, porque también las mujeres tenían sus virtudes, ¿verdad? Pero Pablo tiene ciertas expresiones que parecieran machistas. Ahora bien, ¿cómo interpretamos este texto? Que las mujeres estén calladas en la iglesia, no les corresponde tomar la palabra, que estén sometidas como lo dice también la ley. ¿Qué significa? Bueno, número uno, yo me imagino que es que en plena misa hacían mucha bulla las mujeres porque pasaban volando pico, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero puede ser que Pablo estuviese reprendiendo a mujeres que estuviesen hablando en el templo, en la iglesia. Claro, también hay más de un hombre que le gusta ¿no? Puede ser. Ahora, lo otro es, puede que esté hablando de la autoridad de los presbíteros. ¿Quién es el que preside la palabra de Dios? ¿Quién es el que explica la palabra de Dios? El sacerdote, que es figura de Cristo. Por ser figura de Cristo, es masculino. Pero ciertamente Pablo tenía ciertas cosas que eran muy machistas. Recuerden que la palabra de Dios, si bien es cierto, nosotros creemos que es infalible en revelación y verdad, no significa que Dios anuló el entendimiento de los escritores sagrados. No, Dios se presta de ese entendimiento para escribir lo que Él quiere. Pero también el escritor sagrado está poniendo lo que Él quiere. O sea, Dios no está anulando la voluntad de la persona que escribe. Y en eso, por ejemplo, Pablo, en una de sus cartas dice, acuérdate de traerme la capa y los rollos que dejé perdidos. ¿Qué tiene que ver eso con la Sagrada Escritura y la revelación de Dios? Nada, era una carta que luego la iglesia reconoce como inspirada. ¿Dónde? En aquello que es revelación y verdad, no en la parte que él está pidiendo la capa, ¿verdad? Entonces hay que tener cierto cuidado con algunas interpretaciones. El hermano ahora me quería hacer una pregunta. Vamos a ver si la pregunta que yo hago es la siguiente. Si yo por revelación o por mensaje de Dios me dice, hoy nació la última alma buena que subirá al cielo, Dios es tan poderoso con su Espíritu Santo de volver a llenar las almas otra vez de nuevo para que sigan subiendo almas buenas. Bueno, aquí hay que hacer una definición. Existe lo que es la revelación pública, lo que la iglesia enseña públicamente, y otra cosa es lo que Dios le revela a una persona de forma particular. Así lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. La revelación privada no está sujeta a que usted la crea. ¿Me explico? La revelación pública, la que da la iglesia, es de obligación creerla. Es diferente, ¿okay? Por ejemplo, los dogmas. Eso es revelación pública. Ahora, ¿significa que la revelación privada no tiene ningún valor? No, tiene valor para usted que lo recibió. Es un mensaje para la persona que lo recibió. O en ocasiones, hay algunos que dicen, bueno, es que me lo reveló a mí para decírselo al hermano. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque si la revelación privada contradice la revelación pública o contradice la moral cristiana, ¿verdad? O lo obliga a usted a hacer algo que no es correcto, tal revelación privada no es cierta. Entonces, hay que tener cuidado, porque también Pablo habla de muchos espíritus que puede que no sean el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado, porque, como dijo una vez, creo que fue Salvador Melara, cuando usted tenga revelaciones
que contradigan la fe de la iglesia, póngalas en duda. Por ejemplo, no recuerdo cuál es el santo, se le apareció la Virgen María y le dijo: arrodíllate y adórame. Y el santo la escupió. ¿Qué fue eso? Y dicen que la Virgen, la supuesta Virgen, se transformó y era el demonio. Porque la Virgen María nunca le va a decir a usted que la adore. La Virgen María siempre va a decir: adoren al Señor. Yo soy solo la servidora de Dios. Eso es lo que dice la Virgen María en sus apariciones, que la iglesia ha confirmado son verdaderas. Ese tipo de revelaciones, que en algún caso han sido privadas, ¿verdad?, se le aparecieron a 3 niños o a un indígena. La revelación fue privada, pero luego la iglesia la reconoce porque no contradice la fe de la iglesia y la hace pública. ¿Me explico? Entonces hay que tener cierto cuidado, ¿verdad?, porque puede ser que el mensaje a la hora de interpretarlo sea diferente, ¿verdad? Hay que tratar de entender el mensaje que me está dando el Señor, pero bajo la revelación del magisterio de la Iglesia Católica. Pero bueno, dejemos eso ahí porque si no, no avanzamos. La cuestión es, ¿me salvan los carismas? Porque si yo le doy énfasis al don de profecía, al don de lenguas, al don de milagros, ¿me salvan a mí los carismas? No, los carismas no salvan. A usted lo pueden salvar los frutos del Espíritu Santo. Apunte por ahí, Gálatas capítulo 5, léase los frutos de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Eso lo puede salvar, los frutos. Gálatas 5. ¿Por qué los carismas no salvan? Jesús lo dijo. Mateo 7:21, apunte ahí, Mateo 7:21. Mateo 7:21. Porque aquel día me dirán: Señor, Señor. Y dice la palabra de Dios que nadie puede decir que Jesús es Señor si no es por influencia del Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios capítulo 12. Y dice Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Porque aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos y en tu nombre expulsamos demonios. Y yo les diré: fuera de aquí, obradores de maldad, porque no los conozco. Para que una persona profetice, levante muertos y haga milagros, se necesita el poder del Espíritu Santo. Tiene los carismas del Espíritu Santo y eso no los va a salvar. ¿Significa que los carismas son malos? No, los carismas son buenos, son para la iglesia, pero los carismas no salvan. Bien, seguimos. ¿Un protestante puede tener dones del Espíritu Santo? Sí, claro que los puede tener, pero no los salvan. ¿Por qué la iglesia permite a los neocatecúmenos, ya que realizan misas muy diferentes y son aparte de muchas actividades de la iglesia? Bueno, hago una aclaración. La misa de los neocatecumenales no es que es diferente, es que utilizan elementos un poco diferentes, pero la misa es la misma. Por ejemplo, el pan, por ahí hicieron una pregunta sobre la misa, que la misa, ¿por qué se utiliza la hostia y no el pan ácimo? En los neocatecumenales utilizan el pan ácimo y utilizan el pan y el vino, ¿verdad? Claro, ahí la comunidad se tiene que poner de acuerdo porque el costo es más elevado y entonces la iglesia, ¿verdad?, o sea, la comunidad tiene que pagarlo. Ahora, ellos están a ley con la iglesia. Ellos no están fuera de lo que enseña la iglesia, solo que cambian algunos elementos que no contradicen la fe de la iglesia. El cambiar el pan, lo que le conocemos como la hostia, ¿saben qué es la hostia? Harina sin levadura. ¿Qué es el pan ácimo? Harina sin levadura. Es exactamente lo mismo.
solamente que la forma cambia. Usted lo ve y es un pan horneado. Es una tortilla, mejor dicho, ¿verdad? Es un pan así, plano, duro, y eso es todo, ¿verdad? Tienen cantos muy bonitos que son aprobados por la iglesia. Sí hubo un tiempo que estuvieron en desobediencia, pero luego el Papa Juan Pablo II les dio el visto bueno. Todavía les falta un aval más, ¿verdad? Para quedar ya en total orden, pero no está en contra de lo que enseña la iglesia. Es lo mismo que el que no le gusta cómo son las misas carismáticas. No me gusta la misa carismática porque parece un culto evangélico. Es una espiritualidad. Hay diferentes tipos de espiritualidades. No podemos juzgar a un hermano porque no le gusta los carismáticos, que entonces están mal los carismáticos. Ni que no me gustan los neocatecumenales, entonces están mal los neocatecumenales. Ni me gustan los de la Legión de María, porque no sé, no me gusta la Legión de María. O sea, la iglesia es tan rica, que nos dice la Escritura, en 1 Corintios 12, 4 al 6, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra en todo, en todos. Palabra de Dios. Así es que no hay ningún problema. Hay diferentes ministerios. Están los lectores. Entonces, si usted quiere servir como lector o preparando, ¿verdad? Todo lo que es la parte de la liturgia, desde el encendido de las velas hasta la entrega de las especies, o sea, todo lo que se necesita, usted puede servir ahí. La música, por ejemplo, el hermano, el sacristán, que hoy nos sorprendió, ¿verdad? Se hizo cantante. El hombre toca guitarra y pone eso al servicio del Señor. Hay diferentes ministerios. A eso les llaman hoy día ministros de alabanza. Los ministros de lectura, los ministros extraordinarios de la comunión. Hay diferentes servicios, hay diferentes apostolados, diferentes ministerios. Porque a usted no le guste, no significa que esté mal. Vea, yo tengo el mejor ejemplo. Mi mamá y mi papá son polos opuestos. Mi papá le encantó el camino neocatecumenal, aunque ya no pertenece, ahora es ministro extraordinario de la comunión, pero a él le encantaban los neocatecumenales. Y mi mamá es súper carismática. Polos opuestos, porque unos y otros como que, ¿verdad? Unos son más calmaditos, los otros son como más efusivos. Y entonces usted veía como mi mamá, ella aplaude y baila, y ¿verdad? Como cualquier carismático. En cambio mi papá, no, música es muy poco, ¿verdad? Excepto los cantos muy, ¿verdad? Estilo ¿qué? Gregorianos. Ellos tienen más bien un estilo judío, ¿cómo es que le llaman? Mesiánico. Tienen un canto muy bonito también, pero es diferente, ¿verdad? Entonces no juzguemos los diferentes grupos que hay. El Opus Dei, ese es otro. Al pobre Opus Dei lo tienen como el conejillo de Indias de todos los autores nuevos anticatólicos, ¿verdad? Empezando por Dan Brown. Dan Brown dice en su libro El Código Da Vinci que la orden monástica del Opus Dei, esos capuchinos, usan capucha, misteriosos, ocultistas. Oiga, la orden del Opus Dei es una orden de laicos, ni siquiera hay sacerdotes, no hay ningún tipo de religioso dedicado al Opus Dei, no, eso es mentira, excepto que tienen algún sacerdote que es el director espiritual y punto, pero son laicos. ¿Qué es el Opus Dei? Profesionales, lo han acusado también de elitista, que solo los profesionales, pero no, hay de todo, desde un carpintero hasta un ingeniero, un doctor, de todo. ¿Qué es lo que sucede? Que el Opus Dei realmente no hay ningún secreto y entonces parece que todo es secreto. Porque lo que le dice el Opus Dei es a usted: viva su fe en su trabajo, punto. Viva en santidad en su trabajo. Eso es todo. Y entonces usted practica su fe en el trabajo. Entonces cuando le preguntan, ¿y usted qué? ¿A qué grupo de la iglesia pertenece? El Opus Dei. Y entonces le dicen, ay, ¿y eso cómo es? No tiene nada.
Nada raro, es un grupo nada más. Es que usted me está ocultando algo. Sincretistas, les dicen. Están secretos ahí que no se pueden revelar. No, yo tengo amigos del Opus Dei. Fernando Casanova pertenece al Opus Dei. ¿Qué es lo que hacen? Cuando se reúnen normalmente para obras de beneficencia para los más necesitados. Eso es todo. Hay mucha gente pudiente, de la high class, que vive en su fe y ponen sus recursos al servicio de la iglesia. ¿Me explico? Nada de secreto, nada de encapuchado, nada de misterio. Lo mismo pasó, ¿verdad?, en algunas épocas con otros grupos que les han tratado de hacer fama de malos, pero que no lo han sido. O si se han equivocado, ya sea que cerraron por completo porque la iglesia lo cerró, o luego corrigieron y continuaron adelante. Por ejemplo, los jesuitas. De los jesuitas se dijo cualquier cantidad de barbaridades y ahora vemos un papa jesuita. Entonces, ellos se equivocaron en alguna medida en el pasado, pero luego corrigieron y se alinearon con la iglesia. ¿Bien? ¿Están relacionados los del Opus Dei con la renuncia del papa? No, el papa renunció porque dijo que estaba cansado. Ya tiene 87 años. Es un anciano, ahora usted lo ve y se le nota lo viejito que está. Por eso renunció. La labor de un papa es muy grande. Punto. Es cierto que existen personas que están detrás del papa, es decir, el papa es un manigote, ¿verdad?, un títere, el que es dominado por los masones. O por, no sé, la logia, no sé qué, o es dominado por los, ¿cómo se llama estos? Los templarios. Bueno, cada invento que se les ocurre. Vean, yo no digo que a la iglesia traten de meterse personas para hacer daño. No estoy diciendo que no. Claro, en la iglesia hay gente que quiere hacer daño. Lo vimos en el tema de escándalos de la iglesia. En la iglesia se han infiltrado lobos. Lo advierte la Biblia. Pastores, o más bien lobos, que se visten de pastores. Yo vi la noticia, un arzobispo, el hombre manejaba el billete y aparentemente lavado de dólares, ¿verdad? Tenía que ver con el Vaticano. ¡Qué escándalo! Yo sé que eso es un escándalo y yo no lo justifico. Yo no puedo decir que está bien, no, jamás. La iglesia tampoco está de acuerdo. De hecho, el Papa está haciendo todo un estudio de la economía de la iglesia para darle a conocer al mundo cómo están sus números. Y resulta que se atraviesa con un poco de dólares en un maletín, o yo no sé dónde los llevaba, millones de dólares. Pero la pregunta es, ¿qué de diferente hay en la Iglesia Católica a cualquier otra institución en donde también en el gobierno de Costa Rica se mete más de un ladrón o se hace ladrón estando adentro? Resulta que está dentro de la iglesia, le llegó la tentación, imagínense, no estoy acusándolo, no estoy diciendo que es culpable, pero imagínenselo con un maletín, $1.000.000, lo único que tiene que hacer aquí usted es firmar. Y el otro, la tentación le llegó y puede que firmó, puede que no sabemos, ¿verdad? Porque todavía está, ¿verdad?, en estudio. Pero si uno de sus apóstoles era el que manejaba la plata, y dice la escritura, que él era el ladrón de la bolsa. Si en la iglesia apostólica, la que Cristo se escogió, sucedió eso, ¿cómo no va a suceder en la iglesia católica? Claro. Es más, esa es evidencia de que esta es la iglesia correcta. Sí, porque sucede lo mismo. Si en su iglesia no funciona así, pues váyase de ella y véngase aquí. Muy bien. ¿Qué es el reino de Dios? Rápidamente. En Mateo 16:18 Jesús le dice a Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? La iglesia, ¿verdad? Lo dice Apocalipsis 1:6. Y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados,
haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios su Padre. Es decir, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y esta otra, Lucas 22, 29 y 30. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Palabra de Dios. Jesús les asignó un reino, como el Padre se lo asignó a Él, para que nosotros comamos y bebamos del reino de Dios. Si usted quiere ser parte del reino de Dios, véalo, hay que comer con Cristo. A mí se me olvidó decirles esta, creo que no se las dije. Los hermanos, nuestros queridísimos hermanos no católicos, dicen que ellos no tienen santos. Error. Sí tienen santos. Usted le dice que abra su Reina Valera. Usted le dice, hermano, ábrame su Reina Valera y dígame qué dice arriba en el Evangelio de Mateo. Arriba, el título. Y entonces dice, San Mateo. El otro Evangelio, San Marcos. El otro, San Lucas. El otro, San Juan. Y como dicen las epístolas de Pedro, San Pedro. ¿Por qué se le dice Santo Padre al Papa? Al Papa, usted ha visto que le dicen Santo Padre. Si es que llamarle santo al Papa no tiene nada de extraordinario. Yo le llamo a mi hermano Johan santo. Y a ustedes, cuando ustedes se me acercan a hablarme, yo les digo santos. Porque todo el pueblo de Dios es santo, es decir, es apartado para Dios. Algunos, no todos, porque ¿no? Entre ellos se llaman santos, afuera. Entonces, San Pedro es lo mismo que todos nos llamemos santos. Ahora, al Papa también se le llama santo por su función de santificar a la Iglesia por medio de la confirmación de la fe. ¿Dónde está eso? Lucas 22, 31. Jesús le dijo a Simón, a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, no venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que confirmar la fe de tus hermanos. Palabra de Dios. Es decir, la función del Papa, Pedro, que es el primer Papa, es la de confirmar la fe de los hermanos. Esa labor que tiene el Papa se le llama una labor de santificación. Entonces el Papa es santo en cuanto a su labor de santificación del pueblo de Dios para confirmar la fe. Amén. Esto ya lo habíamos explicado un poco en el tema del primado de Pedro, ¿verdad? ¿Qué es un antipapa? Eso no lo hablamos en el primado de Pedro. ¿Qué es un antipapa? Un antipapa es un falso papa. No fue electo de forma válida o fue escogido de forma ilegítima. Es decir, por ejemplo, hubieron varios antipapas en el pasado y podría haber uno en la actualidad. Podría ser que salga de un pronto a otro un antipapa. ¿Quién es? Una persona que se proclama a sí mismo antipapa. De hecho, les voy a decir algo. En este momento, hay alrededor de 5 antipapas, aunque usted no lo crea. Sí, son personas, por ejemplo, en Francia hay un hombre, un obispo que era católico y se proclamó papa. Bueno, existe la comunidad lefebvriana, que ellos no reconocieron el Concilio Vaticano II y dijeron que el Papa era un antipapa. Y ellos se separaron, esperando a que viniera un Papa. Ya pasaron 50 años y no les ha llegado el Papa, ¿verdad? Ellos no quieren reconocer la sucesión apostólica, aunque actualmente están en proceso para ver si se vuelven a unir a la Iglesia. El Papa Benedicto XVI, hoy emérito, dijo que les iba a levantar la excomunión si reconocían el primado de Pedro. Pero está ahí, estamos en discusión, ¿verdad?
Y así en la historia han aparecido hombres que se han proclamado el Papa, o un rey o un emperador lo proclamó Papa. Pero para que un Papa sea electo, que esa fue otra pregunta que nos hicieron, ¿verdad? La papisa Juana. La papisa Juana es una leyenda negra de la iglesia. ¿Qué es una leyenda negra? Una historia que se empezó a contar y luego la gente empezó a creerla que fuera cierta. Pero hace poquito yo vi un documental de History Channel en donde ellos hacían todo el documental de la papisa Juana, la papisa para arriba, para abajo, y al final decían no hay evidencia. 2 o 3 horas, yo no me acuerdo cuándo me tragué, pero hasta parió la papisa Juana. Y al final no hay una sola evidencia, todo es un mito. ¿Me explico? Mucho de lo que se dice de la iglesia es mito. No hay algo para constatar que sea cierto. Entonces, si usted no tiene cómo probarlo, tiene que ponerlo en duda, ¿verdad? No puede darle fe a esas leyendas. Tiene que ponerlo en duda. Ahora bien, dice, ¿es cierto que han existido varios papas al mismo tiempo? No, lo que han existido son varios antipapas o un papa con varios antipapas al mismo tiempo. La iglesia ha resuelto en esos casos hacer una nueva elección, dimitiendo al papa que ha sido escogido y luego se hace una nueva votación y en la nueva votación ha salido el papa que estaba, ¿verdad? O por ejemplo también nos dicen, bueno, ¿cómo se ha elegido a los papas? Normalmente ha sido el colegio cardenalicio desde el siglo XI en adelante, pero antes de eso era un colegio episcopal, obispos, ¿verdad? No existía cardenal como tal, los obispos de Italia. Pero entonces nos dicen, pero es que hubieron emperadores que escogieron papas, o hubieron reyes que escogieron papas, o del papa que era escogido por los obispos, tenían que recibir la aprobación del emperador o del rey. Si es cierto. ¿Qué es lo que sucede? Se hacía un cónclave, por así decirlo, para elegir al papa, y se le decía al emperador, este es el candidato, y el emperador lo aprobaba, porque estaba dentro del territorio. Recuerden que hubo una época en donde la iglesia y el Estado estaban unidos. Entonces, estaba dentro del territorio y necesitaba la aprobación del rey o del emperador. Al final, Dios se presta hasta de hombres pecadores. Lo vimos con el caso de el sumo sacerdote Caifás, que fue el que condenó a Jesús. Y nos dice la Escritura que él hizo bien. ¿Por qué? Porque era sumo sacerdote aquel día. Él era el que tenía que ofrecer el sacrificio del Cordero de ese año para la redención de la raza humana. ¿Qué hay de nuevo? Que es que hubo un emperador que intervino en la elección del Papa. Un momento. Quienes lo elegían era el colegio episcopal. Él daba la aprobación. O él decía, fulanito de tal, quiero que sea Papa. Y se reunían los obispos para elegir. Y en ocasiones quedaba esa misma persona, a veces no, a veces habían disputas. Pero al final, nosotros creemos que es el Espíritu Santo el que guía a esta iglesia. Así sea un hombre pecador el que venga, así sea un hombre corrupto, es el Espíritu Santo el que guía a esta iglesia. Ahorita vamos a ver un caso de un papa, de los más malos, terrible. La pederastía de los sacerdotes. La pregunta es, ¿por qué se han tapado los escándalos de pederastía? Si no fuera porque alguien los ha descubierto a la luz pública, no se habrían sabido. Error. La iglesia denunció cualquier cantidad de sacerdotes que cometieron delitos ante las autoridades. ¿Por qué? Porque desde 1983 la iglesia era la única institución del mundo que ya tenía un reglamento para tratar este tipo de casos. ¿Y cuál era el trato? La persona tenía que ser investigada. No era que agarraban y de una vez va para la cárcel. No, tenía que ser investigada por las autoridades eclesiásticas. Lamentablemente, esas autoridades son seres humanos. Y algunos cometían el error de decir, ay, pobrecito, ya se arrepintió, mandémoslo a otra parroquia.
Pero lo que decía el Código de Derecho Canónico era, no, tiene que ser suspendido, no puede seguir ejerciendo. Lamentablemente, algunos obispos cometieron el error de no aplicar lo que decía la Iglesia Católica y de ahí salieron algunos casos. Es más, se lo pongo así, un solo caso que fuera ya es reprochable. Un solo caso de pederastía con un sacerdote ya es reprochable. Pero resulta que los números que a nosotros nos dan son falsos. Hace poco el New York Times estaba acusando al Papa Benedicto XVI de encubrimiento de pederastas. Y eran miles, de docenas. Y llega el New York Post, que es el periódico que compite con el New York Times, y saca un reportaje diciendo lo que dice el New York Times es mentira. Toda su investigación está basada en falsos. Y entonces ellos hacen su investigación con documentos, con cosas que se pueden verificar, gente que de verdad fue condenada, y llega y dice, no, si acaso, oiga, el 0,03% de los sacerdotes han llegado a cometer pederastía que se ha probado. 0,03%. Uno ya es reprochable, uno. Pero cuando usted saca el porcentaje, hay un mayor porcentaje, por ejemplo, en profesores de escuela. Hay más casos de pastores evangélicos que han cometido delito de pederastía que sacerdotes. Y eso por un estudio en Estados Unidos. En Holanda, que salió también, ¿verdad?, que la Iglesia Católica tenía un montón de sacerdotes pederastas. Resulta que la estadística, el estudio que se hizo, no solamente arrojaba a los sacerdotes, sino que arrojaba a todo el estudio que se hizo, padres de familia. El 96% de las violaciones a niños se dan dentro de la familia. El otro 4%, habían profesores de física, profesores de primaria, profesores de otro tipo, que eran los que más abarcaban, y los que menos porcentaje tenían eran los sacerdotes. Pues resulta que las noticias se agarraron de los sacerdotes. Ahí hay un grave problema. No se está diciendo la verdad. Se está queriendo achacar a la iglesia la culpa de algo que no es cierto. Oiga lo que dice 1 Timoteo 5:19. No aceptes acusaciones contra un presbítero si no son presentadas al menos por 2 o 3 testigos. Es decir, ¿será que estos obispos actuaron mal cuando empezaron a investigar estos casos? No, muchos de buena voluntad lo que no querían era apresurarse y juzgar a la persona que tal vez era inocente. De hecho, del montón de casos que se dieron, se comprobó que la mayoría eran acusaciones falsas. Lo que querían era sacarle, dinero a la iglesia. La iglesia, de hecho, no tiene por qué pagar nada, según la ley. No debería dar nada. Pero la iglesia, sintiéndose responsable del acto que ha cometido aquel hombre, que era un representante suyo, ha dado no reparación, porque no hay forma de reparar una violación, ¿verdad? Pero siendo solidario con aquella familia que sufrió este acto, ha dado dinero a las familias. Pero no significa por eso que es que la iglesia está obligada a darlo. No. Al Papa Benedicto lo querían encarcelar, dizque por encubrir a los sacerdotes. Cuando el Papa Benedicto XVI reformó en el 2001, cuando era el cardenal Joseph Ratzinger, él reformó toda la ley de la iglesia con respecto a este tema para mejorarla, para que no se volvieran a dar casos. Uno de los mayores opositores a este problema en la iglesia ha sido Benedicto XVI, y lo han acusado de ser el mayor cómplice. Mentira, todos son mentiras. Lo que quieren es hacer ver mal a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se opone al aborto, porque la iglesia se opone al matrimonio homosexual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desprestigiarla para que aprueben esas cosas. Una mediación de medios de comunicación. ¿Qué ha hecho la iglesia al respecto? Bueno, ya les mencioné algunas cosas. En 1983 y en el 2001
el cardenal Ratzinger mejora la ley de la iglesia con respecto a este tema. ¿Es el celibato el problema de la homosexualidad y la pederastía? O sea, ¿es el hecho de que los sacerdotes son célibes, no se casan, no tienen esposa, el problema de que salgan sacerdotes homosexuales o sacerdotes pedófilos? No. De hecho, el mismo estudio que dice que los pastores evangélicos han cometido delitos de pederastía y de homosexualidad, son casados. Es más, la mayoría tienen 2 o 3 mujeres. No, mentira, ¿verdad? No, pero han tenido una esposa, se divorciaron, tuvieron otra y se divorciaron, ¿verdad? Es muy común, por lo menos en el pentecostalismo, que el pastor se haya casado 1 o 2 veces, no es nada raro. Y ellos han tenido mujer y aún así han cometido este tipo de delitos. Entonces eso no quiere decir que sea una prueba el que los sacerdotes sean célibes. Hay algunos casos conocidos, Jimmy Swaggart, Jay Jameson, Tommy Moya, que tanto han practicado el sexo con menores como el homosexualismo. Menos del 0.3% de los sacerdotes católicos han sido acusados de pedofilia. 1 de cada 2.253 sacerdotes. Lo que decíamos un día, si un árbol cae, todo el mundo se da cuenta por la bulla que se hace, pero se le olvida que hay 99 árboles de pie. Aquí no es uno, no son 99, son 2.252 sacerdotes que quedan de pie por uno que cae. Eso es un récord en una institución, un récord, solo en la Iglesia Católica. El 96% de los casos de pederastía son en los hogares. En segundo lugar están los profesores de escuela. La homosexualidad tiene 3 veces más posibilidades de cometer el delito de pederastía. Hace poco salió un anuncio, una pareja gay, se casaron, pueden adoptar un niño, lo adoptaron, lo violaron, lo filmaron y lo subieron a internet. Se acaba de dar el caso. ¿Cuáles son los sacerdotes que han agarrado con pederastía? Normalmente es pederastía de niños, es decir, hay homosexualidad también. Entonces, recuerden que en muchos casos sucedió que el homosexual con una buena intención, deseando apartarse de ese deseo, dijo, me voy a hacer sacerdote porque ahí son célibes y ya no voy a tener problemas. Muy buena intención, pero errónea. Por eso el Papa Benedicto XVI prohíbe que se sigan ordenando sacerdotes que se comprueben estén practicando la homosexualidad. Voy a finalizar con esta porque es muy importante. La Inquisición católica. Hay muchas leyendas negras de la Inquisición y hay otras que son muy ciertas, ¿verdad? ¿Hubo tortura? Sí, hubo tortura. De hecho, no solo en la Iglesia Católica. Todos los países de la época aplicaban como pena la tortura. En el caso de la Iglesia Católica, ¿quién lo aplicaba? ¿La Iglesia o el Estado? Era el Estado. La Iglesia hacía el juicio, pero era el Estado el que aplicaba la pena. ¿Me explico? ¿Qué es lo que dice la gente? Pero es que en ese entonces la Iglesia y el Estado eran uno solo. Esa es la acusación. Pero al final, quien aplicaba la pena era el Estado. Ahora, vamos a las acusaciones. Es que el Papa Juan Pablo II ya reconoció todas las muertes de la Inquisición. Una vez más, mentira. Juan Pablo II, luego de haber pedido una investigación sobre la Inquisición, declaró: el tribunal de la Inquisición está lejos de ser lo que opinan los enemigos de la Iglesia. Luego pidió disculpas por los errores de los hijos de la Iglesia. No dijo, la Iglesia se equivocó. No, los hijos de la Iglesia se equivocaron. ¿A qué se refiere? ¿Qué son estas palabras del Papa? Había un procedimiento y había quienes se lo brincaban. O la misma Iglesia creó procedimientos para que la Inquisición fuera más legal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se empezó la Inquisición,
no se le pedían pruebas al inquirido, a la persona acusada. Pero entonces viene la iglesia y dice, no, tiene derecho a presentar pruebas, tiene derecho a presentar testigos, tiene derecho a un abogado. Si usted hoy día puede alegar derecho a un abogado, ¿sabe a quién se lo debe? A la Inquisición católica. Derecho a demostrar su inocencia. De hecho, cuando una persona era probada que era inocente, se le extendía un certificado de inocencia. ¿Me explico? Luego, habían muchas acusaciones, todas muy falsas. Por ejemplo, la Inquisición obligaba la conversión de los protestantes y los indios. Uno de los papas que se dice era más corrupto en la iglesia era el Papa Alejandro VI, el famoso Papa Borgia. Cuando se da la conquista de América, el descubrimiento, los reyes de España le mandan a preguntar al Papa, estos animales que nos encontramos aquí en las Indias, ¿tienen alma o no tienen alma? Alejandro VI respondió su carta diciendo, no son animales, son hijos de Dios, tienen alma y merecen ser bautizados. Pero además, dentro de los estatutos para la Inquisición en América, instrucción número 36, año 1569, textualmente dice el documento, se os advierte que por virtud de vuestros poderes no habéis de proceder contra los indios de dicho vuestro distrito, de ahora y hasta que por otra cosa se ordene, es nuestra voluntad que sólo se proceda contra los cristianos viejos y sus descendientes. Es decir, no obligó a que se tuviesen que convertir los indios. Eso es mentira. ¿A quiénes se les acusaba en la Inquisición? A los que eran católicos o descendientes de católicos, es decir, hijos ¿verdad?, de padres católicos. Pero ahí hay un grave error. Ahora, ¿qué hicieron los españoles? ¿Hicieron esto? No. Muchos, infringiendo lo que decía la ley inquisitorial, hacían lo contrario, obligaban a los pueblos a convertirse a la fuerza y luego le presentaban al Papa, todos estos han sido los conversos que hemos logrado. Yo estoy leyendo en este momento un libro que se llama Historia de la Iglesia Católica en Costa Rica, aciertos y desaciertos. ¿Vieras qué bonito? Porque me he encontrado más aciertos que desaciertos. Son historiadores los que lo han escrito, especialistas en la materia, y hablan de la labor tan increíble que hicieron aquí los franciscanos. Que había más de un colado ahí que quería hacer daño, sí, pero la labor que hicieron los franciscanos, única. Termino con este otro texto. En el año 1628, otro capítulo sobre la Inquisición española dice lo siguiente, que mientras los protestantes no den escándalo público, no deben ser molestados en la práctica privada de la fe. No se les ha de obligar a entrar en las iglesias, ni siquiera se les ha de obligar de hacer reverencia frente al Santísimo Sacramento. Se les permitirá como uso personal toda clase de libros, pero no se les permitirá la propaganda o el proselitismo, ni mucho menos el escándalo social o público. Es decir, la iglesia tenía varias reglas en la Inquisición que no se cumplían. Y de ahí la iglesia habla de los errores de los hijos de la iglesia. Pero es que la iglesia juzgó mal a Juana de Arco. ¿Será que sí? ¿Sabe qué dijo Juana de Arco antes de morir? Si a mí me estuviera juzgando la Inquisición católica, sería inocente. Es que el tribunal que la juzgó a ella no estaba
en orden con la Inquisición católica. Entonces, otra vez la iglesia pide perdón por los errores de los hijos de la iglesia. Pero a Galileo, ahí sí se equivocó. Galileo tenía razón en su teoría heliocéntrica. No. Galileo presentó como prueba de su teoría las mareas, ¿verdad? El subir y bajar de las mareas. Y ya los jesuitas habían demostrado que el subir y bajar de la marea era producto de la atracción de la luna. Y había sido demostrado científicamente. Su prueba científica no era verdadera, no tenía razón, aunque tuviera razón en su teoría, ¿verdad?, heliocéntrica. La iglesia no lo acusó por mal científico, sino por mal teólogo, porque él quiso defender su teoría utilizando la Biblia. Se presentó al tribunal hablándoles de la Biblia. Si hubiera hecho lo de Copérnico, porque Copérnico también presentó la misma teoría y no fue juzgado así. Si hubiera hecho las de Copérnico, que se basó solo en la ciencia, no hubiera sido juzgado por la Inquisición. Pero él llegó a hablar con Biblia de ciencia. Y ahí la iglesia le hizo un momentito. Usted es científico, no teólogo, hereje. ¿Listo? Fue declarado hereje. Es cierto que Galileo murió en la hoguera. Eso es un mito de los peores. Murió de viejo en un castillo. Le dieron casa por cárcel. Es más, castillo por cárcel. En una mansión y tenía derecho a salir. ¿Qué clase de cárcel? Esa fue la sentencia contra Galileo. Y obviamente que no hablara públicamente su teoría, porque no había sido demostrada científicamente. Se equivocó al demostrarla. Y lamentablemente la gente ha juzgado que la iglesia se equivocó con ese caso. Cuando usted estudia el caso a profundidad, se da cuenta que quienes se equivocaron fueron otros. No puedo responder las otras preguntas. Dejemos estas preguntas para ver si se pueden responder en las próximas clases.